Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de sexo A, lenguaje A, violencia A y salud A, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. ¿Qué tal, amigos del alma? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hace Tiempo y Allá Lejos, donde lo más importante son los recuerdos que curcuteamos para ustedes con mucho gusto en el baúl de los recuerdos, por aquello de que recordar es vivir. Hoy nos toca hablar sobre un pueblo costero de la zona occidental de Paraguaná, que surge en la década de los años 20 del siglo pasado. Y surge gracias a la actividad petrolera que comienza a funcionar en esta zona en 1924, cuando llega la Gulf Oil Company, la misma que con el tiempo se convirtió en la recordada Mene Grande. Esta empresa, entre 1925 y 1929, fabricó 37 tanques ubicados en Cerro Arriba, que era como se llamaba a Punto Fijo antes de tener su propio nombre. Estos tanques se hicieron con el propósito de guardar en Paraguaná el petróleo que sacaban y que a la postre era llevado a Estados Unidos para su refinación. Pues bien, el pueblo que nace a causa de este boom petrolero se llamó en principio Tropezón, pero quienes no querían saber nada de esa zona de tolerancia, por desprecio, hasta llegaron a llamarlo el trompete. Poco poético, ¿no es verdad? Y mucho menos se escucha florido, el trompete. Pero lo llamaron así quizás por la presencia de un primer botiquín o bar que con ese nombre se instaló en ese sitio y estaba atravesado entre Carirubana y Las Piedras. De modo que los viajeros, algunos sin querer queriendo, se veían obligados a tropezar con ese botiquín para llegar a Carirubana o Las Piedras. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el lugar se convirtiera en un centro de prostitución que, como reguera de pólvora, tomó vuelo y agarró fama a nivel mundial. Tropezón fue testigo del crecimiento económico que tuvo Las Piedras a partir de 1929, cuando le asignan la aduana que antes funcionaba en Amuay. De la misma manera, Tropezón es parte de la historia que retrató a Libret Martínez en sus obras Paraguaná en otras palabras, Suriquiba mar afuera y aquella Paraguaná. Pero es que también Tropezón le cabe el honor de ser el lugar donde se origina y se menciona por primera vez el nombre de Punto Fijo. Y todo debido a la chispa de un pariente lejano mío llamado Numa Pompilio Bret, dueño de una bodega del lugar, que trató de jugarle una broma a Rafael González por la ausencia de este a su negocio después de haber sido un asiduo visitante. Resultó que don Pompilio, a sabiendas que don Rafa se había enamorado en Cerro Arriba y ya tenía otro sitio donde pasar sus ratos libres, le escribió en el libro donde anotaba el crédito o el fiado de don Rafa un agregado o escrito que decía Rafael Punto Fijo y no Rafael González, como era su nombre, por supuesto. De manera que cuando la gente preguntaba por Rafael González, don Pompilio respondía, ahora está en su punto fijo. Y de ahí en adelante surgió la leyenda del nombre de nuestra gran ciudad. Y volviendo a El Tropezón, muchos viejos aseguran que fue un lugar que de la noche a la mañana se convirtió en un pueblo donde los burdeles, aunque usted no lo crea, llegaron a Paraguaná primero que el agua y las escuelas. Desde luego que las jovencitas que trabajaron en principio en este sitio procedían de otras regiones del país
ya que las mujeres de la vida que había aquí en Paraguaná podían contarse con los dedos de las manos, y si por casualidad había por allí una que otra regadita de por ahí mismito, era porque actuaban clandestinamente y por debajo de cuerda en Carirubana y en Las Piedras. A mí no me conta eso, pero son cosas que se han colado entre viejitos que no les gusta el chisme, pero ya veo que los entretiene. Como ven, y retomando la idea, después llegaron a Tropezón importadas de Puerto Rico, Cuba, Brasil, México y una que otras europeas. Por cierto, cuentan, por ejemplo, que las francesas tenían un sentido diferente de lo que significaba el desempeño de su trabajo, ya que la mayor parte de lo que ganaban lo invertían en oro o compraban dólares a bajo precio. Igualmente sabían los procedimientos para enviar a su país todo lo que ganaban sacrificadamente con el sudor de su frente. En cambio, las criollitas, es decir, las del patio, me refiero a las venezolanas, se les iba la ganancia en aguardiente, abrazadas a una rocola pasando un guayabo, visitando brujos o manteniendo a los queridos que abundaban como arroz en ese tiempo. En realidad, el solo hecho de nombrar al Tropezón era suficiente para que las familias apegadas a la moral y a las buenas costumbres no tuvieran trato social con quienes visitaban frecuentemente ese lugar. Y hasta hubo padres de familia que rompieron el compromiso matrimonial de sus hijas al enterarse que un pretendiente había tenido alguna vez un aterrizaje forzoso en el Trompete. Pero es que así como todo tiene su esplendor, su subida y su desarrollo económico, el sitio también tuvo su caída estrepitosa debido a que se convirtió en un problema social por las peleas y escándalos que a cada rato se sucedían en el lugar. Y también otro problema eran las enfermedades venéreas que llegaron aquí en los barcos norteamericanos y que pusieron en peligro la salud del resto de la población paraguanera. Ya a finales de los años 40 la situación se hacía insoportable, y es cuando el gobernador del estado Falcón, para entonces Juan Pérez Jiménez, hermano del dictador Marcos Pérez Jiménez, ante tantas quejas, decide buscarle una solución definitiva al problema. Y para ello encargó a un siniestro personaje apodado Juan Charrasqueado. Y el nombre de él era Emiro Arias Ochoa. Ese era su nombre de pila. Y ese señor logró convencer a todos los dueños de botiquines para que cerraran sus locales o se mudaran a otro sitio, porque ya de antemano el gobierno les había asignado un lugar llamado Nuevo Mundo, que está ubicado donde es hoy el barrio Josefa Camejo. En efecto, todos los dueños estuvieron de acuerdo, menos un pequeño grupo de mujeres que se resistían al traslado. Es entonces cuando Juan Charrasqueado se vio obligado a meterlas en un camión volteo después de rasparles la cabeza. Esto parecía una gracia, más aún cuando llegaron a su destino, allá al Nuevo Mundo, y accionaron las palancas del volteo para que cayeran unas arriba de otras. Después de este bochornoso espectáculo, el Tropezón se convirtió en un barrio modesto formado por pescadores, pequeños comerciantes y otras familias de diferentes oficios que decidieron quedarse atraídos por otras condiciones de vida y sobre todo por la belleza de su paisaje, que es único en la península de Paraguaná. Como pudieron apreciar, esta fue parte de esa triste historia de un pueblo que surgió al amparo del vicio, pero que con el tiempo la gente, tratando de olvidar la parte negativa de aquellos primeros días, le cambió el nombre de Tropezón por el de Miramar. Aún así, en la mente de algunos abuelitos alegrones, en su época, por supuesto, le suena todavía unos sobrenombres de mujeres que se hicieron famosas
por apodarse la mar sin fondo, las 8 cilindros, la guillotina, la batidora, la tragavenado, la silla eléctrica, la bollo loco y bueno, y todos los calificativos esos que la relacionaban con su instrumento de trabajo. Finalmente, debo reconocer que hoy los habitantes de este pueblo buscan mejorar su calidad de vida mediante el esfuerzo de su trabajo y la superación de sus habitantes que en los comienzos la tuvieron muy difícil, como también fueron difíciles los comienzos de otros pueblos palaguaneros que surgieron de la nada hace tiempo, y allá lejos.